salud, biológicos, sociales, culturales, emocionales, todo eso vamos a proporcionarles. Va. Eso ha sido uno de los problemas fundamentales, jóvenes, a nivel nacional de las políticas de atención. ¿Va? Por eso ese documento es muy importante que lo revisen. Vamos a grabar la reunión, se me estaba pasando. Por eso es muy importante, jóvenes, que revisemos lo que es la política pública de la vejez en México, de la asistencia pública al enfoque de los derechos, porque ha habido, pues, buenas intenciones, pero pocas acciones. Y el adulto mayor se ha visto desprotegido en ese sentido. Espero que haya leído el documento porque es muy, muy importante lo que dice, ¿va? ¿Qué comenta en ese documento? Pues nos dice que dentro de lo que es México, considerado a un país de jóvenes, pero con un buen número de adultos mayores, ¿va? Con un proceso de envejecimiento, pues casi, casi que le va dando sabroso al número fuerte de adultos mayores. Ya hemos, ya nos podemos considerar a partir del 2020 una población ya vieja de México, va creciendo, ¿va? De tener aproximadamente el 5 o 6% en el siglo, mitad del siglo pasado, pues a principios de este siglo, el 2000, los años 2000, empezó a presentar el 9%. Ahorita debe estar en el 12 al 15% en general. Chiapas no escapa a eso, pero México está en ese problema, ¿va? Entonces veíamos pues que México considerado como un país joven con un proceso de envejecimiento real y consecuencias en aspectos como la salud, la economía, las relaciones sociales y los valores culturales, ¿sí? Ocasionando problemas cada vez más diversos y complejos que requerirán la atención de los servicios o la intervención de los servicios, ¿va? No se imaginan lo que es estar considerando estas situaciones como persona, ya no como catedrático ni como maestro de la escuela, ni como médico, ni como geriatra, ni gerontólogo, sino en el sentido común del raciocinio de una persona. ¿Cómo va nuestro problema? Va en relación a la atención de los adultos mayores. Se ha enfocado la atención generalmente a los jóvenes, ¿verdad? Pero se empezó en los adultos mayores. Vamos a ver las etapas que hemos tenido. Nuestra situación del país, cómo está, ¿verdad? No juzgo a los gobiernos porque no me meto en política, porque luego dicen que uno es izquierdista o derechista o centrista. No, 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 no. Simplemente observo las situaciones y las vivimos y mi criterio va en relación a la política fuera de la institución, va. No, no se debe politizar dentro de la escuela, aunque hay libertad de cátedra. Pero viendo la situación de nuestra economía, va, que está, pues francamente, menos 10% de crecimiento en número rojo, se puede decir, ¿va? La situación de la salud, ay, Diosito santo, ¿va? De que su servidor lleva 43 años ya de servicio en el sector salud y he visto el declive, ¿verdad?, que ha tenido los sistemas de salud a llegar a situaciones verdaderamente precarias de capacidad de respuesta, ¿va? La parte social, pues ustedes conocen bien nuestro país, saben todas las problemáticas que ha pasado. Consecuencia es la desintegración familiar, la necesidad económicas y pues esto deriva en trastornos sociales y patologías sociales como alcoholismo, drogadicción, violencia y una serie de cosas que conllevan a un deterioro social, a una descomposición social, ¿verdad? Saben ustedes cómo está los robos, secuestros, extorsiones, lo de la droga, todos esos espantos, porque por lo mismo no hay una base económica que supere esto, ¿va? Los valores culturales se han ido perdiendo, ¿sí? Entonces,
ahí es donde requiere la intervención de nuestra sociedad a través de sus instituciones para poder salir adelante, ¿sí? En la década de los 70 el país carecía de una política pública de vejez. No hace mucho, ¿va? Hasta ahorita tenemos ya políticas, pero vamos a ver cuál ha sido el problema, ¿no? Entonces, decía del rey 70 el país carece de las políticas públicas de vejez. Sin embargo, en las proyecciones demográficas y la presión de algunos grupos, lograron poner el tema en la agenda del gobierno, respondiendo a políticas de la atención de la vejez, ¿verdad? Con la creación bueno, desde luego que esto desde el porfiriato, desde Porfirio Díaz, se pensaba en el adulto mayor, pero no una política mm, incluyente, ¿verdad? Una política holística que permita que el adulto mayor pues, tenga una calidad de vida, sino de caridad, de dádiva, ay, pobrecito lo necesita. Esa corta expresión mental de la mayoría de la gente de que el viejito hay que sentirlo con lástima, con sentimiento, ¿verdad? Es una parte grave del adulto mayor que ser viejo para decir que qué pobrecito, qué humilde, que no necesita apapachos ni protección de la naturaleza de lástima, no necesita inclusión como un ser adulto, como una persona. Entonces el instituto le digo que esto viene desde Porfirio Díaz, pero con la creación de asilos para protección, para protegerlos. Sí hay que protegerlos, pero aparte brindarles oportunidad de integración. ¿Va? Entonces vemos cómo el Instituto Nacional del Adulto Mayor, desde la década del siglo pasado, se creó en la agenda del gobierno, ¿sí? Y responde en los años 60 a la creación del Instituto Nacional de la Senectud. ¿Va? Las primeras acciones de este instituto tuvieron como guía la idea de asistencia a los ancianos, donde era un enfoque ligado a la pobreza más que a la integración social. ¿Va? Bueno, la integración social, pero no como una visión completa, ¿no? De productivo, no. Era de atender lo pobre, de darle una limosna, ¿va? Así se interpretaba. Poco a poco esta perspectiva ha ido transitando, pasando por un enfoque que considera a las personas adultas mayores como sujetas a derechos, ya no a limosnas, sino que al tiempo ha evolucionado a darles a los adultos mayores un enfoque de necesidad de ejercer sus derechos como persona, no como un objeto de darle una dádiva, ¿va? Durante la época colonial, ¿va? De la época de la Reforma, ¿sí? Y del México revolucionario, y después de la Revolución, les hablo de la primera mitad del siglo pasado, ¿no? La vejez era concebida como una condición natural, pues es normal el viejo, ¿no? E individual de los seres humanos, no se pensaba en un colectivo cuya atención correspondía única y exclusivamente al ámbito familiar. La parte gubernamental, la parte política, social de los gobernantes, no, un viejo, su familia que se encargue, ¿no? Esa idea se concebía desde hasta después de la Revolución Jóvenes, ¿verdad? Siempre se trataba de obligar a la familia a hacerse cargo, claro que es obligación de la familia, pero el Estado debe intervenir en políticas sociales que permitan el desarrollo del adulto mayor. Y como el gobierno dejaba a los grupos familiares la atención, pues había grupos familiares que no lo atendían, como siempre ha existido en toda la historia, ¿va? Que segregados, abandonados, o aquel famoso
aquel famoso, adagio de desalojo, despojo o abandono del adulto mayor. Pues ahí es donde, en esta etapa donde hay mayor número de ancianos y la familia no es capaz de poder solucionar el problema y el gobierno no se quiere hacer responsable, pues se involucran las asociaciones religiosas, ¿verdad? Pero solo en casos extremos. Los abandonados, los menesterosos, los leprosos, los tuberculosos, donde pues eran abandonados prácticamente como un animal, pues ahí ya el caso extremo, las agrupaciones religiosas, a través de la historia vamos a analizar varios documentos que nos dicen cómo se va integrando esta atención al adulto mayor. Entonces, es una respuesta no gubernamental, ¿sí? Basada en mandamientos de fe y caridad, por principio religioso. No nos vamos a meter a hablar de religión, ni de la que profesen ustedes, muy independiente de lo que quieran creer y lo que dejen de creer, los que crean y los que no crean, ¿verdad? Pero si involucra este aspecto de fe y caridad, ¿sí? En la atención de los principios doctrinales de esta religión, de la católica, que es la que más abrazó esto. Posteriormente las otras pues, han ido abrazando algunos grupos, fundaciones o políticas de atención al adulto, incluso clubes sociales no religiosos, ¿verdad? Como los más conocidos por ustedes, grupos como el Club de Leones, Club de Rotarios, etcétera, ¿no? A partir, pues, del porfiriato, o sea, de Porfirio Díaz, la atención a los ancianos lo empiezan las primeras políticas en salud. Hace cargo a la beneficencia pública, que era una instancia que se creó en ese entonces para precisamente socorrer a los pobres, los desválidos y alguno que otro enfermo, porque las religiones estaban siendo rebasadas, los aspectos religiosos estaban siendo rebasados por la atención que tenían, ¿no? Y el volumen de gentes que fue teniendo esto. A partir de los años 70, eso fue desde Porfirio Díaz, 1890, algo así, ¿verdad? 80 y tantos fue. En la década de los 70, 1970 del siglo pasado, ¿verdad? Se impulsa la creación por decreto presidencial de un Instituto Nacional dedicado a la atención de la senectud, el INSEN. Si alguno ha visto, no conocen usted porque son muy jovencitos. Yo estaba, pues, en la Facultad de Medicina cuando se creó el INSEN, Instituto de la Senectud, mal no recuerdo, fue López Portillo, ¿verdad? Que pues fue rápido rebasar este instituto porque sus políticas y sus acciones de trabajo estaban muy acotadas, muy pequeñas, ¿no? Así como fue rebasada inmediatamente, pues fue necesario que lo cambiaran de sector. Esta situación que nació en la beneficencia pública, se crea el Instituto Nacional de Salud y lo adosan a la Secretaría de Salud, ¿verdad? Pero la Secretaría de Salud apenas sí puede con su atención médica, una atención especial directamente al anciano, y lo desvinculan de la Secretaría de Salud, sí, y lo pasan a un sector de carácter de atención social, sí. Vamos a ver cómo aparece por ahí la existencia de un sistema, no sé si se acuerdan de eso, existe todavía. Eso fue creado en el gobierno de López Portillo, eh, que se crea el famoso del Instituto Nacional de Asistencia a la Niñez, ¿sí? Se crea el Instituto de Desarrollo Integral de la Familia, que más que la idea de crear políticas de atención a eso fue crear un instituto para que la esposa de los presidentes tuvieran su presupuesto y su ingreso, ¿verdad? Y ahí para el real hasta millonarios se han hecho, bueno, pero me estoy metiendo en cosas que no debo. Entonces, el sistema de desarrollo integral de la familia se crea con la atención de las políticas de carácter social
Y como el instituto de la Senectud del ISSSTE fue rebasado, lo adosan y lo jalan hacia el DIF, ¿va? Se deja la Secretaría de Salud, no la atención social, sino la atención médica nada más del adulto mayor. Pero la asistencia social, conjunto con la atención médica, se pasa al DIF, ¿verdad? Ah, basa pues esto de, pero el problema de esta pasada de una institución a otra, tanto en una como en otra, no hay programas, no tienen mm, definidos sus objetivos de qué hacer, cómo atender al adulto mayor, simplemente es asilos y comida y ya. Y actualmente se han agregado algunas cosas como darles dinero, ¿va? Tienen pues no programas de atención al adulto mayor y pues, de todo baja cobertura, porque no abarcan a todo el total de la población adulta, ¿va? Entonces, estos actores públicos, sociales y privados han hecho aparición por proporcionar soluciones e incluso para definir el problema. A raíz de esto de que pues pasa a un sector a otro, pero no hay programas, no hay nada, y la población vieja sigue creciendo, entonces ahí aparecen públicos, actores privados, ¿verdad? Grupos sociales que quieren proponer soluciones e incluso redefinir el problema de la atención del adulto mayor. Y de ahí se cuestionan este autor de esta autora más bien, que es, si mal no recuerdo, se me fue el nombre, de la actora esta, se cuestionan preguntas, que estas preguntas me gustaría que lo leyeran bien en el documento y se las hicieran ustedes, ¿va? En relación a nuestro estado. O si tienen alguno de ustedes es de Tabasco o de Mérida, o no sé, porque luego hemos tenido alumnas que vienen acá, pero son de Guerrero, vienen de Guerrero. Me recuerdo de una morenita que estaba de Guerrero. Ahorita se me fue el nombre, pero vino otra de Huehuaca, viene mucha gente. Entonces, a lo mejor están pensando en su estado, ¿va? Que no creo que difiera mucho de nosotros. Hacerse estas preguntas que son muy importantes para el devenir de lo que ustedes en el futuro les devenga a ustedes. ¿Cómo ha sido este proceso de envejecimiento y de atención al adulto mayor en mi ámbito? ¿Va? ¿Cuáles son los factores que han ayudado a definir la política de atención a la vejez aquí en mi lugar o en México? Aquí difícilmente en Oaxaca, porque prácticamente en la mayoría de los estados, a excepción del estado de México, y si mal no recuerdo, el de Querétaro, Guadalajara, Jalisco, tienen programas de atención al adulto mayor bastante estructurados. Pero que yo sepa, Oaxaca, Tabasco, Guerrero, nosotros, no sé si tengan hecho más de lo que hemos conocido, que no es grande, ¿no? Entonces, esas preguntas, ¿cuál ha sido el proceso de envejecimiento y su atención en el ámbito donde estoy? ¿Sí? ¿Cuáles son los factores que han ayudado a definir la política de atención a la vejez en México? ¿Sí? ¿Cuál ha sido el papel del Estado y de la sociedad civil que ejerzo yo acá pues se ejerce aquí en el medio? ¿Cuáles son las demandas atendidas y cuáles son las posiciones políticas? O sea, ¿cuál es la posición del sistema de gobierno hacia los adultos mayores? Nos encontramos muchas sorpresas, ¿va? ¿Cuál es el impacto de la intervención institucional? Hay instituciones con programas, pero ¿cuál es el impacto? ¿Cómo ha trascendido en el ámbito de la atención de nuestros adultos mayores? ¿Sí? ¿Cuál ha sido el camino desde la asistencia pública aquí en nuestro estado o donde ustedes quieran, durante todo el trayecto hacia la actualidad? ¿Sí? ¿Cómo es que esta política pública de vejez, tanto en México o en mi lugar, ha transitado del enfoque de pobreza a integración social con un enfoque de derechos del adulto mayor? ¿Sí?
No sé si me entiendan esto último. ¿Cómo hemos modificado este pensamiento de la atención asistencial del viejito? ¿Sí? Del enfoque de sentirlo como un pobre, como una limosna, a que realmente la atención debe estar enfocada al proceso social del ejercicio de sus derechos como persona, ¿ah? Que lo tenemos catalogado y clasificada la vejez como una etapa de desgracia, de desventura para el ser humano y de la última etapa que pobrecito, ya es viejito, ¿va? Eso es lo que hay que quitarse de el cochambre de la cabeza para sentirse un ser humano que vive, siente y que no por eso lo vamos a ningunear, ¿no? ¿Y cómo se ha expresado este cambio de discurso a la acción pública? Porque los programas, lo tengo que decir, en nuestro país, en el papel son la mejor, el mejor programa del mundo, ¿sí? Tenemos una normativa en programas, no se lo imaginan ustedes, por decirles un ejemplo. La normatividad de los hilos, de los sistemas locales de salud, la atención médica, los niveles de atención, la expresión de la extensión de cobertura, los protocolos de atención médica, son una maravilla en el papel. En la realidad, ahí es donde nos damos de topes y vemos la realidad cruel y cruenta de nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, haciéndonos estas interrogantes que lo tienen en el documento que ya les envié, que es de las políticas públicas de la vejez, es el documento que les mandé junto con el envejecimiento y la Ley General de Salud, la Ley del Adulto Mayor, perdón. Entonces, estas políticas públicas y de desarrollo del Programa Nacional, ¿sí? En el panorama nacional se desenvolvió el famoso, les decía, que los gobiernos deben de responder a los problemas de sus gobernados. Eso debería de ser, ¿verdad? Pero realmente el gobierno el gobierno es uno, pues, una persona que nos representa, que se ha elegido para la administración de las políticas que permitan al pueblo una economía, una salud y una evolución, un avance, ¿verdad? Y el ejercicio pleno de sus derechos de los individuos, en armonía y paz social. Entonces, si se cumpliera una mínima parte de eso, daríamos por hecho que las políticas públicas, ¿verdad? Y el desarrollo de un grupo social, como cualquier sociedad nuestra, debería responder a los problemas del gobernante, debería responder a los problemas del gobernado. Nada más hagan un ejercicio mental, hasta el gobierno actual de todos los gobiernos, si han hecho políticas públicas para el desarrollo social, sí, o en el panorama nacional de los gobernados, que responda a problemas de los gobernados. No me den respuesta, quédense con ella en su cabecita. No nos metamos en más quebrantos. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el gobierno, ¿verdad? Cada gobierno elige cuáles problemas solucionar, cuáles forman parte de una obligación por ser de interés público, que permita darle una respuesta eficaz con eficiencia y que dé una rendición de cuentas que no formaban parte de estas obligaciones del Estado. Por decirlo en otras palabras, sí, el gobierno elige políticas donde no van enfocadas a la satisfacción o solución de la problemática que presente el gobernado, sino que desgraciadamente o desafortunadamente que yo recuerde, les decía, desde 1964,
que fue mi primer recuerdo vivo, pues tenía yo como aproximadamente 10 años. Fue mi primer recuerdo vivo de un presidente, de un candidato, don Adolfo López Mateos, que dijo en su discurso, vino a San tenía, estaba porque me llevaran a la Ciudad de México a vivir, cuando vino acá y dijo en su discurso inaugural, en su discurso de, ¿cómo se llama?, de promoción al voto. Desde luego que él ganaba, ¿no? Porque no había quien se le opusiera. Era del PRI. México va por buen rumbo. ¿Sí? ¿Cómo me acuerdo de esas palabras, sí? Me acuerdo mucho de esas palabras. México va por buen rumbo. Pues hasta ahorita todos los gobiernos que he escuchado, que ya son muchísimos de esa vez, ya llevo ah, casi los 60 años de escuchar a presidentes, de decir México va por buen rumbo, pues ya no encuentra el rumbo, ¿ah? Uno llega a la meta y cada día vamos en picada con la parte económica y todo lo social, ¿verdad? Entonces le decía, cada gobierno elige cuáles problemas solucionar, cuáles forman parte de sus obligaciones por ser de interés público, institucional, pero la eficiencia, la eficacia y la rendición de cuentas no forman parte de sus obligaciones del Estado, las olvidan y le digo, hay mucho que lástima que esto se graba y queda, bueno, si no platicamos de ejemplos donde vemos en todos los gobiernos cómo no dan respuesta a los problemas de que tenemos enfrente, sino se van por otro camino. El gobierno mexicano, pues, tiene el mandato de gobernar por planes, que no es lo adecuado. Por eso fomenta muchos planes de desarrollo, ¿verdad?, nacionales y estatales. Plan de esto, plan del otro, plan del agropecuario, plan de pesca, plan de salud. ¿Y qué ha pasado con esos planes? Se han quedado en el papel. Y ahora tenemos otro agregado, el plan de la atención del adulto mayor, ¿verdad? El gobierno, pues, es un conjunto de instituciones todopoderosas, ¿sí? Con plena aprobación social, que tienen en sus manos los grandes problemas de la agenda nacional que deben de atender. Por eso son las instituciones. Pero vamos a ver qué ha pasado con estas instituciones como la atención del adulto mayor, en qué ha quedado. ¿Va? A partir, pues, de estos planes nacionales de desarrollo que se elabora cada sexenio por los gobiernos, vamos a encontrar que los ancianos tienen una posición extrema y contradictoria en estos planes. Desde las afirmaciones que los colocan como seres depositarios de sabiduría y poder, eso sí, no, el decano, el maestro, el sabio, y algunas sociedades hasta como consejo de ancianos. Entonces, pero en el sistema gubernamental e instituciones, hasta la generalizada de la norma de ser, la merma de un ser, pero ¿cómo explicar? Va desde considerar un cúmulo, una caja fuerte de sabiduría, pero en la realidad política pública se va generalizando la idea que la merma de sus capacidades y es vulnerable socialmente. Es un sabiduría, pero pobrecito, está viejito, ya no. O sea, no le damos el valor integral al adulto mayor, ¿verdad? Y eso pasa con las instituciones. Esto pues obliga a que las instituciones religiosas integraran a los ayuntamientos en la aparición de la beneficencia pública a través de la instauración de la Dirección General de la Beneficencia Pública. Esto fue desde 1862 con don Porfirio Díaz, ¿verdad? Integra la Dirección de la Beneficencia Pública en apoyo a todas las situaciones de carácter o agrupaciones de carácter religioso que habían tenido toda esta problemática de hacerse cargo del adulto mayor, ¿verdad? El Estado, pues, asume el papel de subsidiario, no de responsable directo, subsidiario en las tareas del cuidado de grupos de la población dependientes, entre ellas los ancianos y los enfermos. Va evolucionando eso y hoy es conocido la asistencia social, la asistencia y la beneficencia pública como asistencia social, ¿sí? Entendida esta como una responsabilidad del Estado
mexicano que va más allá de lo social y que llega a parte ética, ¿va? Pero en el papel, sí. Se instituye pues la Secretaría de la Asistencia Pública, ya no de la beneficencia, sino de asistencia, que es una mayor responsabilidad del Estado para con sus connacionales, más o menos en 1931. ¿Va? 1943 se fusiona con el Departamento de Salubridad para dar paso a aquella famosa Secretaría de Salubridad y Asistencia. Era de salud y de asistencia social. Hoy es nada más Secretaría de Salud. Sin referencia especial a programas de adultos mayores. O sea, se fusiona la beneficencia por el problema de la gran carga que ya tenía de trabajo y se genera como asistencia social a beneficencia. Se fusiona la Secretaría de Salud, Salubridad y Asistencia, pero sin contemplar como grupo especial a los adultos mayores. ¿Verdad? Más o menos en 1930 había un promedio de 16 y feria de millones de mexicanos en el país, ¿sí? De los cuales el 30% de los nacidos vivos llegaban a la senectud. El 30%. El 70% quedaba en el camino por las enfermedades infecciosas, las revueltas que hubo de sociales, etcétera. Por esa razón, hasta 1930 jóvenes, de 100 gentes, 30 llegaban a la senectud, la mayoría se quedaba antes de los 60 años. En 1967, pues había un grupo ya numeroso de adultos mayores, se crea por decreto el famoso instituto que les hice mención, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, llamado DIF, que llamó mucho la atención en su creación. Eso me acuerdo mucho de esa que se fundó ese, incluso, pero a la larga se vino a saber que pues, era una agencia de colocaciones de las esposas de los presidentes, consabido de los gobernadores y de los municipios, ¿verdad? Donde le dan chamba a su mujer y su paguita, y algunos hasta les han tenido que se gastan el presupuesto en cosas personales. Pero bueno, ese es otro asunto. Se crea pues el DIF como institución cuyo objetivo fundamental principal era de conjuntar y organizar a los organismos encargados de la asistencia social en el país, primero con atribuciones de protección a la infancia. Había un programa del Instituto Nacional de Protección a la Infancia, no recuerdo, INFAM, algo así se llama, que incluso hay un instituto de neonatología que quedó de esa reminiscencia, que es el Instituto Nacional de Neonatología, que está después de la UNAM, las instalaciones de la UNAM, sigue un instituto muy grande, y ahora es de neonatología, un pediátrico genial, famoso. Pero en ese entonces fue creado como Instituto Nacional de Protección a la Infancia, INFAM, y pasó al DIF, ¿verdad? Y se hizo primero de la asistencia social de atención a la niñez. Ahí empezaron muchos programas para atención a la niñez, pero integran al adulto mayor posteriormente. ¿Verdad? Se hace pues el DIF, el desarrollo integral de la familia, un brazo especializado, autónomo y desconcentrado del sector salud, y se forma el Sistema Nacional de Asistencia Social, ¿verdad? Junto con el DIF, para atención de niños y mujeres, y agrega a los jóvenes y los viejos. O sea, al DIF se le agrega el Sistema Nacional de la Asistencia Social de otra institución que ya desapareció, para la atención de niños, mujeres, y se agrega a los jóvenes y a los viejos. En un centro de integración juvenil, ¿sí? Y del Instituto Nacional de la Senectud a nivel nacional. Se crean institutos manejados por el DIF, como era el INSEN, el Instituto Nacional de la Senectud, hoy INAPAM.
Al cambio, pues, de la atención de los adultos mayores como grupo vulnerable, merecedor de la acción del Estado, se vio impulsado por varios factores. ¿Por qué se dieron cuenta estas instituciones de la necesidad de la atención del adulto mayor? Pues el crecimiento de adultos mayores, ¿verdad? Más viejitos cada día, el incremento de la esperanza de vida. Para 1930 era de 35 años, para 1970 aproximadamente fue de ya de 60 años y actualmente ya llegó a los 78, 76, 78 años, ¿verdad? Para hombres y mujeres. Viven más las mujeres, afortunadamente. Ahí aparecen gentes como Emma Godoy, ¿verdad? Gente integrada a la participación social fuerte, que a través de la asociación Dignificación por la Vejez DIVE, junto con Lidia Camarena Adame, sí, Linia Bertelli, si mal no recuerdo el nombre, y don Euquerio Guerrero López, que incluso es autor de libros de la primaria y secundaria, no recuerdo, de matemáticas. Integra la vejez como parte de la agenda pública para que el gobierno tome en cuenta esto, ¿verdad? Fundamentalmente por las acciones de Emma Godoy, quien impulsa el tema en un programa de radio de la XCW, donde les mete duro al sistema de gobierno para la atención del adulto mayor. No se hace esperar la respuesta gubernamental y empieza a traer el problema a la agenda del gobierno, la atención al adulto mayor, y crea el famoso INSEE. Por cierto, don Euquerio Guerrero López fue su primer director general. A raíz del gobierno de don José López Portillo, se implementaron programas específicos de ayuda a pobres y otros grupos marginados. Entre ellos, no sé si alguno de ustedes recuerda estos nombres, ¿verdad? De estos institutos o de estas partes de programas que era para atención de pobres y otros grupos marginados. ¿A quién le llamaba grupos marginados? A todas las zonas donde en México pues no había carreteras, no había comunicación, no había teléfono, no había nada. Sabían que se existía y llegaba por correos de diferente manera. Le comento, su servidor cuando hice el servicio social que lo hice aquí en Yajalón, ya había teléfono, ya había incluso televisión ahí en Yajalón y todo, pero no había carretera. Se llegaba por Palenque en carretera o por avioncito de aquí de Tuxtla o de San Cristóbal. Había en gratos recuerdos un gran amigo ya fallecido y su hijo, por cierto, es médico de ahí, maestro de la UNAM, de la UNACH, el capitán Reyes Román, era el que nos llevaba a Yajalón al servicio social cuando veníamos y regresábamos. En avión no había comunicación. Teníamos un enfermo grave a las 3 4 de la mañana, que tenía un muy bonito hospital. Tenía Yajalón, no sé si lo tenga todavía. A las 3 4 de la mañana, pues simplemente teníamos que esperar que amaneciera para sacarlo en avión. No había otra forma. O lo operábamos ahí hasta que tuviera mejores condiciones para sacarlo del lugar. Entonces las comunicaciones eran muy difíciles, a eso le llamaban zonas marginadas, ¿verdad? Entonces, en el gobierno del señor López Portillo se crea el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, ¿verdad? El famoso COPLAMAR, que dio origen con don Luis Echeverría a, perdón, sí fue con Luis Echeverría, si mal no recuerdo, los famosos IMSS COPLAMAR, donde daban dinero para la creación de clínicas para la atención de las gentes que estaban en lugares bastante lejos, remotos, y mandaban un médico pasante con medicamentos y le llamaban clínicas Simscoplamar, que no eran del régimen ordinario, donde están los asegurados, que son trabajadores obreros del Seguro Social, sino era para población abierta. Hoy IMSS, hoy se va a llamar IMSS en Bienestar. Ese Coplamar ha pasado por muchos nombres, si se acuerdan de Solidaridad, ¿verdad? Progresa, varios nombres que le han puesto. Ha sido lo mismo, nada más nombres y papel, pero los resultados
incluso con el famoso programa que acaba de desaparecer, que era el, ¿cómo le llaman? El Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular, porque pues el papel muy bien estructurado, muy bien hecho, pero la corrupción arriba estaba espantosa, que nunca aterrizaba nada porque todo se lo llevaron. Ese es el fracaso del programa, no el programa sirve. Lo que no sirve es lo que han hecho. Sus orígenes. Una disculpa. Desde hace rato estaba con esta. Una disculpa. Les decía, entonces, como antecedentes, este Coplamar, de todos sus programas asistenciales, el sistema alimentario mexicano llamado SAM, ¿va? El programa de desarrollo regional, PRODER, ¿sí? El programa de inversión del desarrollo rural, PIDER, el sistema de desarrollo integral de la familia, DIF, y del Instituto Nacional de la Senectud, INSEN. Hoy han cambiado muchos de nombre, ¿verdad? Pero esa es la raíz del origen de eso. La primera política definida fue la que en el caso del adulto mayor fue clara del INSEN, por institución que entiende que es necesario contar con una instancia responsable del diseño. Y oigan bien esto, la creación o la primera política definida de la creación del INSEN es precisamente por la institucionalidad que debe tener. Se debe entender que es necesario contar con este instituto o con esta instancia responsable para el diseño, la implementación y seguimiento de las políticas en relación al adulto mayor. Costes de términos de objetivos bien definidos y resultados que nos den estas políticas. Nuestra realidad nacional es que para dar esta institucional a la política de vejez se crea este Instituto Nacional de la Senectud, cuyo decreto fue publicado el 22 de agosto de 1979. Sí, se funda el decreto en la Ley Oficial de la Federación, la creación del INSEN, sin desligarlo de la tutela del Estado, o sea que el Estado es responsable, pero el INSEN es un instituto que es desconcentrado al gobierno para la atención del adulto mayor. Pero repito, para el diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas de atención al adulto mayor. Pues, el 22 de agosto de 1979 se da el decreto para la creación de este instituto. No se desliga el Estado de la atención de esto, y el objeto del recién creado instituto era, de, en ese entonces, con el decreto generaba la protección, ayudar a atender y orientar a la vejez mexicana y estudiar sus problemas para el logro de soluciones adecuadas. Como ven ustedes, tenemos pues bien definidas los objetivos, de la política pública, ¿sí? Pensando en ofrecer atención integrada a todos los ciudadanos mexicanos de 60 años y más. La intención es maravillosa, el objetivo genial. Para ello empezó con programas de inicio como programas económicos. Ahí les va. Los objetivos se minimizaron en acciones muy concretas que sí ayudan, pero no resuelven el problema. Programas de atención de tarjetas del INSEN, centros de producción en bolsas de trabajo, cursos de capacitación, programas sociales como la Procuraduría de Defensa del Anciano, albergues, clubes de la tercera edad, ¿sí? Programas educativos en donde nos enseñaban educación de la familia y la sociedad del conocimiento del anciano. No se ha hecho ninguno que yo recuerde. Programas educativos como educación de la familia y la sociedad en el conocimiento del anciano. Centros culturales de la tercera edad, de enseñanza geriátrica y gerontología, preparación, valoración
psicológica y psicométrica, talleres de terapia ocupacional, residencias diurnas. Todo está plasmado en el papel. Quiero ver acciones. Programas de investigación gerontológica. Aquí no sé, pero si le buscan los programas de gerontología en la investigación, va a estar cañón. ¿Va? Bueno, ven pues a que es la base legal del INSEE está, está fundamentada en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 29 de diciembre de 1936, ¿sí? Y la Ley General de Salud. Ahí está la base legal del INSEE, con objetivos y todo, ¿sí? La atención, pues, en establecimientos especializados a menores y ancianos en estados de abandono o desamparados o inválidos sin recursos. La promoción del bienestar del senescente, o sea, del viejito, y desarrollo de sus acciones de preparación para la senectud, o sea, prepararlo a ser viejo. Don Miguel de la Madrid crea la ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, donde son sujetos de recepción de los servicios de asistencia social los ancianos no en desamparo, incapacidad, marginación o sujeto a maltrato. O sea que se crea la ley de la asistencia social para la atención del adulto mayor, pero desamparado, ¿sí? Incapacitado o con marginación o sujeto a maltrato. Deja, deja pues los servicios de asistencia en manos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, que queda dividida en dos acciones este organismo. Una dedicada a la atención integral y otra a la asistencia de los ancianos desamparados. En los inicios de esta política pública de la vejez, la atención de los ancianos y diseño de estas políticas tales como se basan en el enfoque otra vez de pobreza e integración social, no de un desarrollo integral del adulto mayor. Incluso no predica lo que su nombre dice, desarrollo integral de la familia, ¿verdad? Concebían pues a la vejez como un asunto de carencias de todo tipo, principalmente económica, física y social, como una cuestión de falta de autonomía y de roles sociales. Pero nada más lo consideraban. El Estado, pues, piensa como dador, como protector de asistencia, y los adultos mayores son vistos como objetos, ¿sí? De asistencia, no como una necesidad de la atención holística e integral, ¿sí? Da medidas paliativas para superar esas pérdidas o carencias, pero no la integración a su grupo social del adulto mayor, ¿verdad? Cuando el INAPAM crea su posición en relación a la pobreza y la integración social, su objetivo de proteger, ayudar y atender y orientar a la vejez mexicana, pues son los problemas que estudia él, y no dar soluciones adecuadas, ¿sí? Vaya, la reunión técnica lo que hace que esto dé un giro en el papel otra vez, para que se enfoque mejor, es que se hace la tercera reunión latinoamericana sobre la tercera edad, que tuvo por objeto el Plan Nacional Internacional de Viena sobre el envejecimiento. Derivado de la primera Asamblea Nacional Mundial sobre Envejecimiento en 1982, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establecidos por la Organización de las Naciones Unidas en 1976 para la vejez, pero que no ha sido suficiente para que dicha política tuviera un carácter y un enlace verdaderamente social y nacional. No ha sido suficiente, ¿verdad? Vaya, el instituto estableció representaciones en cada estado de la República. Estas son más bien honorarias y cuentan con recursos humanos, técnicos, materiales y financieros muy deficientes, ¿verdad? Ustedes conocen la delegación del INAPAM y no podemos hablar de que cumpla con todos los programas de la atención del adulto mayor en Chiapas, ¿verdad? Es una delegación sin recursos prácticamente, así está a nivel nacional, ¿verdad?
En la Ciudad de México, pues, su influencia es escasa. Actualmente, no sé, para estas fechas ha de contar con unos 150 clubes, ¿verdad? Albergues, no sé cuántos, pero son muy escasos. Residencias diurnas y un centro cultural. Y en el estado nada más una delegación. No sé si exista ya en el edificio aquel que alberga creo que sí, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que está en la mera esquina aquí por el 5 de mayo. Pero en Tapachula, en San Cristóbal, no existe el INSEN, ¿verdad? Los programas, pues, eran técnicamente bien concebidos, pero su cobertura es insuficiente. Los programas están muy bien hechos. El papel aguanta bastante, pero escasos recursos económicos, financieros, materiales, recurso humano, pues es insuficiente. A pesar de que para estos años ha aumentado mucho la atención de tipo privado, pero privado, donde es otra cosa, ¿va? En el año 2000, pues cambia de sector a desarrollo social la ley de los derechos de personas adultas mayores y la creación de Estinapa. Para el año 2000, la proporción de adultos mayores era alrededor del 7%. Se estima que para este 2020 ya tengamos el 25%. Para los años 30 y 50, que ya no lo voy a ver, vamos a hacer alrededor de 28 a 30% del total de la población. Échenle el número. Por eso la necesidad de que se formen recursos humanos como ustedes en la gerontología, ¿verdad? Del grupo de adultos mayores de edad avanzadas en el que se registran con mayor crecimiento, las proyecciones nos indican que la proporción de personas de 70 años y más se encuentra, vamos a encontrar hasta el 43 al 45% para los años 2050. Échenle pluma, 70 años y más van a ser aproximadamente el 40%. Ahí van a estar ustedes por ese rumbo. 20 más para el 50 faltan 30, como 60 y tantos, 70 y van a tener ustedes, ¿verdad? A este cambio de necesidades, la creación de esta población da cambios grandes de las necesidades que tiene esta población, que se tendrán que pensar en varias situaciones para establecer estas políticas públicas, haciéndose cada vez más específicas, ¿sí? De crear estos servicios especializados y contar con profesionales capacitados en la atención integral de viejos. Por eso es la necesidad de ustedes de que se capaciten bien, ¿verdad? Cambios más de conveniencia política que técnica. Sin embargo, este cambio azaroso que tenemos ha permitido dar un giro al enfoque de la política pública de la vejez, al menos en el discurso. El técnico y el político ha cambiado mucho, ¿va? Puesto que ni los programas en la cobertura de atención han cambiado. Hacia el año 2012, la población base era de 118 clubes de la tercera edad en la Ciudad de México, atendiendo 5,300 personas. Imagínense, no hay lugares, no hay recursos humanos, no hay dinero, no hay, vaya. El cambio más significativo ha sido normativo, de las normas, ¿va? Se crea la ley de los derechos de las personas de adultos mayores a través del cual se pretende regular, ¿qué cosa? La política pública nacional para la observancia general de los derechos de las personas adultas mayores. Los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la Administración Pública Federal, nuestros estados y los municipios deben observar en la planeación y aplicación de la política de la atención al adulto mayor. Y desde luego que el Instituto Nacional de la Atención del Adulto a Personas Mayores, el INSEE, el INAPAM, que no ha podido ejecutar sus atribuciones de órgano rector, no ha entendido bien su papel, no cuenta con los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Está muy bien definido todas las políticas de atención del adulto mayor en México, sí, pero los organismos rectores no están haciendo nada, ¿sí?
no tienen la capacidad ni los recursos. Nadie se ha visto. Por eso aquí en el estado sería muy bueno que se creara por ahí, tengo pendiente pasárselo a un alumno del sexto anterior que quiere ver esto se puede hacer. Es un proyecto que tengo del Instituto de la Atención del Adulto Mayor Chiapaneco, ¿va? Crear el Instituto del Adulto Mayor Chiapaneco, el Instituto Chiapaneco de Atención del Adulto Mayor, ¿va? Tengo todo el proyecto. Lamentablemente, pues es ambicioso. No voy a hacer nada más que cree yo una fuente de trabajo para 3 personas. No tiene ningún objeto. ¿Por qué? Porque debemos de apoyar a este INAPAM, que es una oficinita de 3, 4 gentes y no es lo que está haciendo en el Estado. A fortalecerlo, que no desaparezca, ¿sí? En acciones como, pues, las asambleas, es que a nivel mundial han fortalecido los programas de atención del adulto mayor, ¿verdad? Con las nuevas atribuciones de la ley y el enfoque de derechos en la mira del INAPAM, lleva algunos intereses por ejercer la rectoría de estas políticas públicas, como, pues hasta ahorita se han hecho a partir de eso el primer Congreso Internacional, el reto del envejecimiento, que fue en el 2004, ¿ah? La elaboración de una agenda del Consejo de Coordinación Institucional sobre el tema de adultos mayores, también fue en el 2004. El segundo Congreso Internacional Avances en Gerontología en el 2005, ¿ah? La realización junto con expertos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, de talleres sobre derechos humanos, políticas de protección del envejecimiento, en el que se reunió a diputados, académicos, funcionarios públicos y organizaciones sociales, civiles, ¿verdad? Interesados en el área de derechos humanos y de envejecimiento hasta el 2008. Pero han sido puras reuniones. El primer encuentro, Alianza Estratégica del Gobierno, Poder Legislativo y Organizaciones de la Sociedad Civil en torno al envejecimiento. ¿Va? 2008 también se hizo esto, el cual reunió también a representantes de la iniciativa privada ya, ¿va? Como la Conferencia de las Cámaras Nacionales de Comercio y la Cámara Nacional de Industria y la Transformación, la CANACINTRA, ya pensándolo pues como una parte de intervención de la iniciativa privada para la atención del adulto mayor. ¿Va? La creación pues del Consejo de Coordinación Institucional sobre el tema del adulto mayor. El consejo existe, las acciones no hay. Sin embargo, estas organizaciones en otras acciones, de hecho, hay un escritor, Luis Aguilar Villanueva, que llama, ¿verdad?, a que la gobernanza jerárquica, en el sentido de la institución gubernamental que convoca a estas acciones, posee el papel dominante en la definición y ejecución de la elección de la sociedad, pero no realiza las acciones, ¿verdad? Varios factores han contribuido a esto. El hecho de que la vejez es un problema futuro, ya no, ya está. Todas las proyecciones indican que será un problema para el año 2025. El gobierno federal está enfocado en problemas más urgentes que en la vejez. Bueno, ahorita sí tenemos otro, la pandemia. No participa la iniciativa privada. Las grandes empresas tienen su propia agenda social y en prioridad son las poblaciones jóvenes. O sea, ellos están participando en los congresos y todo así, como no, lo ven, la vejez, pero hasta ahí nomás lo dejan, ¿no? La participación de pequeñas y grandes empresas se limita al seguimiento de donaciones nada más, no dan más, ¿ah? La ley, pues, sí, tiene la intención de la rectoría del instituto y marca las atribuciones de otras instituciones. Sin embargo, no se derivan presupuestos específicos para que estas instituciones colaboren en acciones de la política de la vejez. O sea, la intención sigue, la paga no hay, ¿no? La política de reducción del aparato burocrático ha llegado a un punto que los mismos funcionarios asisten a diferentes consejos institucionales sin tiempo para trabajar en el diseño e implementación de las acciones y sin capacidad de decisión, ¿verdad? Las organizaciones civiles tienen conocimiento técnico del problema sin saber, su saber es empírico y participan en reducir acciones asistenciales. Igual, la austeridad. Incluso a mí me tocó renunciar de la dirección del hospital del Iste, precisamente por eso, porque un actuario, le hicieron un actuario que en su vida
conocí un paciente, pero lo nombraron jefe de presupuestos del ISSSTE y vino y me dijo, doctor, le voy a recortar el presupuesto. ¿Por qué? Porque hay austeridad y usted está gastando sí, como no está justificado. No le reduzco de tanto a tanto. ¿Le parece? No, no me parece, pero pues hágalo usted. Terminó de hablar, inmediatamente mi padre le dije, señor, mi renuncia, muchísimas gracias. Milagros no sé hacer. No, pero doctor, el papel está muy bonito, igual aguanta todo, pero ¿con qué? Entonces, estas organizaciones no tienen conocimiento del problema técnico, sin saber, su saber es empírico y su aportación solo sea pura participación asistencial, pero sin presupuesto. Tampoco cuentan con un presupuesto para aportar estas acciones. Al contrario, acuden para obtener algún apoyo o recurso institucional. Se fundan a veces asociaciones de atención al adulto mayor, pero van pidiendo al gobierno las aportaciones para, no tiene caso, pues parece que los administra el gobierno, pero claro, los administra bien, ¿verdad? El INAPAM pues no ha logrado cumplir con el mandato debido al insuficiente conocimiento técnico de las políticas públicas de la vejez. Sí. Su estatización se han quedado estancados. Los programas básicamente los mismos de su creación de los años 80 no han cambiado sus programas. Hay una incapacidad para ejercer el presupuesto y por lo tanto le han ido reduciendo. Actualmente en el 2012 les otorgaron 165 millones de pesos de 250 que tenían, pero 165 millones de pesos para la atención del alto mayor no es nada. ¿Va? Otros factores son los gobiernos de los estados y las delegaciones políticas de cada lugar o las municipales, ¿va? Que implementando servicios de atención, clubes de adultos mayores y centros culturales a los que quieren dar un carácter de universidades de la tercera edad y no son eso más que son parchecitos de la atención. Acciones sin mayor trascendencia. ¿Va? Por falta de asistencia, pues, de consistencia teórica y práctica de los programas generalmente son de cobertura local y de impacto muy limitado, unos cuantos. ¿Verdad? No sé cuántos puede atender aquí el instituto, pero para darles credencial de que les cuenten. Su asistencia médica que van muy pocos y nada más. Recordar pues que la política de adulto mayor es un importante capital político para muchos gobernadores, pues ahorita incluso los adultos mayores se están viendo como un voto, no como una necesidad de atender al adulto. Me estoy metiendo en Honduras por ustedes, olvidémonos, me de regreso. La fuerza pues discursiva de un político en la promesa, pero no en el cumplimiento. Hay una no atención a las necesidades de los ancianos como sector participativo de la sociedad, a la institución social o la construcción social. Si lo ven como una categoría social distinta compuesta por personas que en razón de su edad merecen derechos y consideraciones especiales o dádivas. Pregunta para ustedes. Cada vez es más compleja por las finanzas públicas, los servicios de salud, los sistemas de seguridad social y la asistencia social. Falta pues dar un salto de institucionalidad y normatividad al diseño de medidas programáticas que verdadera coordinación gubernamental y gobernanza con verdadera participación de la sociedad. ¿Verdad? Jóvenes, este documento basa su estudio, aunque es ya unos años hecho, pero la realidad sigue siendo la misma. Esta situación, jóvenes, prevalece y por lo cual en estas bases sociales de los recursos sociosanitarios y asistenciales del adulto mayor, en donde ustedes deben de intervenir generosamente. Esto que les he comentado, lean bien su documento, analícenlo, ¿ah? Porque ya en esta parte del curso es más reflexivo que memorístico. ¿Ah? Vamos a reflexionar más sobre, teniendo bases de cómo buscar con la parte programática de los recursos necesarios de atención sociosanitaria del adulto mayor. ¿Alguna pregunta?
No, doctor, ninguna. Creo que fue muy claro la lectura. Sí, yo tenía una duda de eso del INAPAM. Ya ve que a los 65 años, o bueno, el INAPAM empieza a los 60, te comienzan a dar una tarjeta y te dan, pues, aparte de eso, te dan otro, como de un catálogo donde te pueden hacer el descuento. Pero mi duda es, o sea, acerca de su tarea, me puse a investigar y sale una serie de investigaciones que se hicieron en el 2019 del INAPAN y sale cuántos índices tiene, pues, de cada municipio, creo que es 118 municipios que tiene el estado de Chiapas, se hizo un censo, pero aquellas personas que tienen de 60 en adelante. Entonces no sé si es tan confiable eso o no. No, sí, los datos demográficos, sí, del INAPAM, lo pueden obtener en el INEGI, es el censo de población, y lo tienen todas las poblaciones, pero sí, hacen parte de eso, pero la atención del adulto mayor jóvenes, quiero que quede muy bien definido, es una atención holística, total, integral, en el ámbito médico, social, o sea, biológico, social y cultural, de todo, en todo sentido, la atención del adulto mayor. Sus programas están muy claros en el INAPAM, del Instituto Nacional de Atención de las Personas Adultas Mayores. El problema es que si a usted le dicen va a ser la directora de una casa geriátrica, donde hay 100 adultos mayores sin familia, sin nada, ni recursos, y le dan a usted, no sé, unos 10,000 pesos mensuales, híjole, para atender 2 3 ancianitos en el mes, con comida nada más, pero nada más, ropa, baño. Entonces, yo no lo voy a implementar. O sea, no tengo recursos. Y le dicen: "¿Y usted solita va a atender los 20 viejitos?". No, pues ya, me mataron, ¿no? Así le pasa al INAPAM. Sus programas, sus proyectos están muy amplios, sus investigaciones deben ser amplias, pero no hace nada. Más que ha hecho es eso, de contar viejitos en lugares difíciles, ¿sabes? Y lo único que da es una tarjetita donde le hacen un descuento en lugares que a mí ya me ha hecho mis descuentos, incluso entro gratis a los museos. Esa es la ventaja que he tenido del INAPAM. Pero fuera de eso, no hay más. ¿Algún otro comentario? Pues, como que nadie va a comentar, quería comentarle que, hablé en INAPAM directamente y pues me mandaron un documento en la cual es del censo que hicieron de todo el estado de Chiapas. Entonces, pero que me comentaron que es de 2019, que el 2020 no se hizo por lo mismo de la pandemia, ¿no? Entonces salió que en el estado de Chiapas, contando todos los municipios, tenemos 345.461 habitantes, que equivale al 7.2%, de los cuales esa población se divide en hombre y mujer, que hay más mujeres de 65 en adelante que hombres. En las mujeres marca que hay 173.992, que es el 51.9%, y en hombres son 171.889, que equivale al 48%, contando desde los municipios Acala, a Acapetepec, Altamirano, Acapetagua, ¿no? Acapetaba, perdón, Altamirano, todo, tiene un cierto porcentaje en cada una de las poblaciones, que eso se suma y es lo que sale. Entonces, era mi duda si era confiable Sí, esa sí, sí, cifra que había sí, mandado. porque ellos, les es confiable porque ellos se basan en los presidentes municipales y los agentes ejidatales que hacen el conteo y conocen a su gente. No invierten dinero porque no les dan, es que le digo, los recursos son muy pocos, pero sí es confiable. Ahora ustedes, imagínense, ahorita que estaba usted diciendo eso, Griseldi, Griseidi, estaba usted diciendo eso, me vino a la cabezota rápido, proyectos de investigación. Porque me quiero imaginar, bueno, hay tantos adultos, 300,000 en el estado. Bueno, me voy a, no sé, un lugar pequeño, a Cala. Ujú. Cala está cerca, ¿no? A Cala.
Voy al municipio de Acala y me pongo a ver una población, no sé, ha de tener unos 40, 50,000 habitantes en total, el municipio unos 60,000. De esos, ¿cuántos hay adultos mayores? Es el 9%. Y Nueve punto cuatro por ciento de adultos mayores hay. ahí está, échale 9% aproximadamente, no sé, la población total, unos, ¿qué será? De 60,000, tipo 9, va a haber como 500 y feria de 540,000 adultos mayores de 60 años. Bueno, de esos 500, ahí me sale la investigación. Diré yo, situación social del adulto mayor, como un ensayo en Acala. Y me pongo a investigar de esos, cuántos en condición social tienen buena situación económica, mala situación económica, definiendo cada variable. ¿Quiénes tienen cuidado de la familia? ¿Quiénes no lo tienen? Y de los que están discapacitados, inválidos, etcétera. Y hago un estudio completo de ese lugar del adulto mayor, ¿va? Y en eso me baso para decir, acá la necesita para la atención de sus adultos mayores esto. Hago las propuestas, ¿va? Y propongo al gobierno. Yo sé que va a ser muy difícil porque yo me he topado mucho hasta para el agua potable que le conseguí una vez a una comunidad, me topé con un cerrado de mente que ni quiero recordarme eso. Entonces, ahí podemos incidir, ¿va? Ahí es eso. Entonces, como ven, queda mucho trabajo abierto. ¿Algún otro comentario? No, doctor. Bueno, entonces No. le recomiendo mucho las lecturas, por favor. Les voy a mandar más esta semana para que vayan avanzando. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Está bien, Doctor. doctor. Está bien, doctor. Que pasen bonita tarde. Gracias. Igualmente, Gracias, doctor. igualmente. Gracias igualmente, doctor. Igualmente.